Muy bien. No sé si alguna vez lo hemos pensado, pero cuando uno recibe a Jesucristo, hay una serie de bendiciones que llegan a tu vida de forma instantánea. En primer lugar, tus pecados son perdonados. El Espíritu Santo viene a morar en ti. Esto produce en ti lo que Juan llama un nuevo nacimiento. Eres una nueva criatura. Eres justificado. Esto quiere decir que a los ojos de Dios tú eres declarado justo. No porque tú seas justo, sino porque todos tus pecados han sido eliminados. Ya no hay nada que te condene y por tanto Dios te ve como justo. Y podríamos seguir añadiendo otras muchas bendiciones que recibimos, pero quiero llegar a esta última que no recibimos. Es decir, lo que no ocurre cuando recibimos a Cristo es que nuestra vida se transforme en algo perfecto, que seamos ya maduros espiritualmente. Esto es un proceso que en la Biblia se conoce como santificación, que tiene que ver con ir apartándonos para una vida dedicada a Dios. En ese sentido, esto es algo que te va a ocupar el resto de tu vida. Y es una cuestión gradual, de ir creciendo, de ir alcanzando nuevas metas en este proceso que también tiene que ver con la piedad, que es de lo que queremos hablar en esta mañana. Ahora, como todas las cualidades que hemos estado estudiando en esta segunda carta de Pedro, ¿recordáis? Hoy volveremos a enunciarlas. Esto no es algo que ocurra de una forma pasiva. No es que un día me voy a despertar y voy a encontrar que ya ha ocurrido este cambio. No sucede así. No esperéis este milagro que no acontecerá. Lo que sí va a acontecer es que tú tienes un papel protagonista que desempeñar en cuanto a crecer espiritualmente. La Biblia nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ahora nos toca a nosotros, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando. Esta palabra en la Biblia no quiere decir algo que no tenga fallo, sino que quiere decir completar. Por tanto, también es sinónimo de madurar, perfeccionando la sanidad en el temor de Dios. Y esto se parece mucho a lo que hemos leído ya en la segunda carta de Pedro. No sé si recordáis cómo comenzaba el pasaje que estamos teniendo como base de esta serie, a partir del verso 3, donde nos decía, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y fíjate en la palabra piedad, es de lo que estamos hablando aquí. Dios ya te ha dado todo lo que tú necesitas para la piedad. Pero entonces Pedro continúa, no termina aquí el pensamiento, sino que continúa diciéndonos que por lo tanto, ahora con toda diligencia, aplicándonos, esforzándonos, añadamos. ¿Y qué es lo que tenemos que añadir? Pues a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad. Dios hace su parte y tú tienes que hacer la tuya con su ayuda. El proceso de formación y crecimiento espiritual es un ejercicio continuo entre tú y Cristo. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, ejercítate la piedad. Haz ejercicio, practica para ser más piadoso. Él te va a proporcionar gracia y poder, pero tu papel es añadir diligentemente el esfuerzo necesario para crecer en cada una de estas áreas. Y esto es muy semejante a lo que ocurrió con la conquista de la tierra de Canaán. ¿Recordáis? Cuando Moisés fallece, Josué le sustituye. Y en el primer capítulo del libro de Josué, Dios va a tener una charla motivacional con Josué. Josué está aterrado ante la tarea que tiene por delante. Él siempre ha sido segundo, siempre ha tenido a un líder de referencia, pero ahora no está esa persona y él tiene que sustituirlo. Y él no siente que dé la talla. Moisés fue el gran hombre de Dios. Dios hizo prodigios a través de Moisés que nunca más volvieron a repetirse. Y era una persona que difícil de imitar. Y ahora Josué está con miedo. Y por eso Dios le tiene que decir, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, yo estaré contigo, yo te voy a apoyar. Pero hay algo que le dice también. Dice, yo os he entregado, tal como dije a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y notad que Dios ya habla en pasado. Dice, yo ya os lo he entregado, este territorio que os he prometido, yo he cumplido mi promesa, aquí lo tenéis, es vuestro.
Ahora tenéis que pisarlo, tenéis que conquistarlo, tenéis que pelear para hacerlo vuestro. Y en ese sentido, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Dios ya te las ha dado. Y ahora lo que espera es que conquistes cada área, que puedas crecer pisando, conquistando, ganando en cada aspecto que va a tener que ver con áreas de tu carácter que tienen que ser transformadas. No obstante, me gustaría comenzar respondiendo a una pregunta para dejarlo bien asentado, no dar por sabido nada, y responder a la pregunta de ¿qué es la piedad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de piedad? Porque puede ser a veces equívoco el lenguaje y nos suena algo religioso o no sé muy bien a qué. Yo no sé si recordáis que ya dijimos en el primer mensaje que la piedad simplemente es llegar a parecernos cada día más a Cristo. De hecho, la esencia de la vida cristiana es cada vez parecernos más a Cristo. Entiendo que el propósito por el que cuando aceptamos a Jesús, una de las cosas que no ocurren es que nos vayamos al cielo, bien podría ser. Te salvas y Dios te rescata de este mundo de oscuridad, de tinieblas, de pesar, de pecado, de corrupción y te lleva a casa. Estás rescatado, vienes a casa y ya disfrutas de su comunión para siempre. Pero esto no ocurre. Él nos mantiene en este mundo y además Jesús oró para que no fuéramos quitados del mundo, sino guardados del mal en este contexto de un mundo corrupto. Pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Y por qué permite que cosas malas ocurran en nuestras vidas? Pues yo entiendo que tiene que ver porque básicamente tenemos una misión que cumplir. La misma misión que Jesús. Dios envió a su Hijo para que el mundo fuera salvo por medio de él. Y Jesús dijo, como el Padre me envió, así yo os envío. Él fue al cielo, pero nos dejó a nosotros para continuar la tarea de proclamar al mundo el Evangelio, la buena noticia del amor de Dios, para que la gente, el mundo, pudiera ser salvo. Pero la forma en la que esto va a ocurrir no es porque nosotros tengamos una gran oratoria o tengamos mucha influencia o tengamos poder para imponer nuestra creencia, sino a través de una influencia sutil, como la sal, que penetra en el contexto y lo transforma, como la luz, que hace que se disipe la oscuridad. ¿Y cómo ocurre esto? Cuando brillamos, no con nuestra propia gloria, no por nuestro talento, no por nuestros logros, donde siempre habrá gente en el mundo que podrá aportar mucho más sabiduría, mucho más conocimiento, muchos más logros, sino cuando somos capaces de reproducir la vida de Cristo en nosotros. Cuando la gente no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo. Curiosamente, en la carta a los Efesios, cuando Pablo habla de la iglesia y de que el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, habla acerca de que cuando cada uno de nosotros opera conforme a sus dones y hacemos nuestro ministerio, se edifica el cuerpo de Cristo. Y yo cuando hubo un momento, en algún momento, hace muchos años, leyendo esto, en mi mente se formó una imagen vinculada con la construcción. Y era la idea de que cada uno de nosotros, colocando un ladrillo o siendo un ladrillo en este edificio, cuando cada uno funciona conforme a los dones que Dios le ha dado, haciendo el ministerio y servicio que Dios quiere que hagamos dentro de la iglesia, estamos construyendo, levantando el cuerpo de Cristo. De tal manera que cuando el mundo nos ve, no nos ve a nosotros, lo que ve es a Cristo. ¿Entendéis esta idea? Pero esto solo ocurre cuando estamos unidos, cuando juntos cada uno aporta sus dones y estamos funcionando en el lugar donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que estemos. Y entonces la gente no va a ver a buena gente haciendo buenas cosas. La gente va a ver a Cristo. Me recuerdan a Cristo. ¿De dónde sacan este amor? ¿De cómo es posible que puedan perdonar como perdonan? ¿Cómo es posible que sean tan resilientes? ¿De dónde les viene la esperanza en medio de tanta desesperanza? Y lo que ven es que hay algo sobrenatural, algo que no es de este mundo, y ellos en algún momento serán provocados a tener un deseo, y es yo quiero lo que tú tienes. Y esto les llevará a Cristo. Para esto Dios nos tiene en la tierra, y el propósito de Dios es trabajar en nuestras vidas hasta que
maduremos, crezcamos en todo a la imagen de Jesús, hasta que seamos formados y alcancemos la plenitud de la estatura de Cristo, es decir, hasta que podamos ser comparables a Él. Que el mundo no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo, y podamos, como Pablo, decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sígueme, haz lo que yo hago, como yo hago lo que Cristo hizo y dijo, ¿verdad? Y en la medida que hagas esto, tu vida va a ser transformada. Jesús, fijaos que es el Hijo de Dios, nos manifestó y reveló a Dios a través de todo lo que dijo, hizo y fue. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y en Hebreos dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Si Dios posara para un retrato, la imagen que veríamos en el lienzo es la de Cristo. Si quieres saber cómo es el amor de Dios, estudia a Jesús. Si quieres saber cómo piensa Dios, lee los mensajes de Jesús, sus dichos. Si quieres conocer alguna de las facetas del carácter de Dios o de la personalidad de Dios, estudia la vida de Nazareno. De la misma manera, tu trabajo es manifestar y revelar a Cristo al mundo a través de lo que dices, lo que haces y lo que eres. Pablo va a escribir a los Corintios diciéndoles: vosotros sois carta de Cristo, escrita por Cristo, no con tinta, sino con el Espíritu Santo del Dios vivo. Vosotros sois la Biblia que Cristo ha escrito para que el mundo pueda leerla, porque hay mucha gente que por prejuicios o por cualquier otra razón nunca van a leer la Biblia. Pero vosotros sois también parte de esa palabra de Dios encarnada que el mundo no va a poder dejar de leer al ver vuestras vidas. Ahora, ¿cómo logramos añadir a nuestra vida piedad? La edad me juega estas pasadas. Hay que echarle la culpa a algo. Quizás Pedro no nos da una definición más amplia de lo que es la piedad, porque ya lo ha tratado ampliamente en la primera carta. Precisamente el tema de la primera carta trata de cómo responder a las circunstancias igual que lo hizo Cristo. Y nos explica en el capítulo primero, en el verso 21, que Jesús nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ese es el tema de la primera carta. Y estaba dirigida, fijaos, a personas que sufrían por causa de la persecución, por la fe. Padre Pedro les va a recordar constantemente que pasara lo que pasara en la vida, debían de asumir ellos la misma actitud que había mostrado Cristo. Escribe en esta primera carta, capítulo 4, los 2 primeros versos: puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, vosotros también preparaos adoptando esa misma actitud. Pues quien sufre en su cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida aquí en la tierra, no según las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero tenemos que adoptar la misma actitud que tenía Cristo. Un párrafo en particular donde parece que contiene la esencia de lo que Pedro quiere explicar acerca de la piedad está en el capítulo 2 a partir del verso 9. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclaméis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y en este texto, Pablo nos recuerda quiénes somos en Cristo, y en esta explicación sobre la piedad se va a centrar en 3 aspectos específicos. El primer de ellos nos va a decir que la piedad tiene que ver con pertenencia, con el hecho de que tú perteneces a Dios. Notad la primera palabra con la que empieza, más. Más es una conjunción adversativa, equivalente a pero. Lo que significa es que presenta una idea nueva, va a introducir una idea que contrasta con lo dicho anteriormente. Por eso muchas veces decimos que cuando uno empieza a decir cosas buenas y luego añade un pero,
olvídate de lo anterior, porque lo que va a decir es justo lo contrario. Y en ese sentido más, es un sinónimo, hace la misma función, introduce un nuevo pensamiento, pero va a contrastar con lo anterior. Por ello, nos obliga, al entrar a esta conjunción, a ir atrás para saber de qué estamos hablando. Y cuando vamos al verso anterior, en el verso 8, encontramos que Pablo está hablando de los no creyentes, personas en el mundo que rechazan a Jesucristo, la principal piedra del ángulo, porque dice que es para ellos piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Y continúa en el verso siguiente diciendo, mas vosotros, en contra, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Las palabras que utiliza aquí, las expresiones que utiliza aquí Pedro, tienen un significado enorme porque Pedro las toma del Antiguo Testamento. Estos eran conceptos que describían a la nación de Israel. En el Antiguo Testamento Dios va a repetir constantemente su gran amor por el pueblo de Israel, el pueblo en el que nacería el Mesías. De todos los pueblos de la tierra, Él los escogió a ellos para que fueran su propio pueblo especial. Descendió a vivir entre ellos, les otorgó bendiciones extraordinarias y los usó para traer al Mesías prometido al mundo. Eran su posesión más preciada. Y Dios todavía ama a Israel y esta nación tiene un papel importante que jugar en el futuro. Pero aquí Pedro toma deliberadamente estas palabras del Antiguo Testamento que se referían a ellos para describirnos a ti y a mí, a los seguidores de Jesucristo. Y no es posible superar el poder que hay detrás de la frase vosotros sois el pueblo adquirido por Dios. Pedro, como decía, escribe a muchos que están sufriendo por causa de su fe, están sufriendo persecución, otros vivían en la pobreza, algunos eran esclavos, otros ancianos, muchos de ellos enfermos, y no obstante les va a decir, y algunos analfabetos, les dice, mira, realmente la gente importante no es la que vive en un palacio, no es la que tiene estudios de la universidad, no son los sabios de este mundo ni los poderosos. Los que realmente valen, los que tienen valor para Dios, los que son verdaderamente importantes, sois vosotros. Vosotros sois un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra, porque vosotros pertenecéis a Dios. Fijaos que en Deuteronomio dice estas preciosas palabras que podemos aplicarnos. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. ¿Lo entiendes lo que dice? Está diciendo que yo soy un tesoro, que Dios me valora, que quiere una relación conmigo, quiere deleitarme, inspirarme, llenarme, caminar conmigo cada día. Y tú también eres su tesoro. Y si estás tratando de encontrar tu valor a través de logros personales o a través de ser atlético y participar en competiciones para demostrar que eres el mejor, o a través de la belleza o de cualquier otra cosa, detente, porque no lo vas a conseguir, no vas a poder ganar la aprobación de todo el mundo, y esto es efímero, se pasa. Lo que tienes que entender es que Jesús te considera su tesoro especial, y esto debería ser suficiente, porque a menos que forjemos nuestra identidad en Cristo y la anclemos en su amor, estaremos a la deriva. El escritor del Salmo 73 pasa por un momento oscuro de su vida, experimenta desánimo y depresión, pero la realidad que le ayuda a seguir adelante la expresa en el verso 23 cuando dice, sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Fíjate, no hay nada que fortalezca y estabilice más tu sentido de identidad que cuando reivindicas tu identidad en Cristo y sigues sus claras instrucciones para tu vida. No solo es saber que te pertenezco, que soy tuyo, que tú eres mi Padre, sino el hecho de que tú me guías de mi mano, me tomas de la mano y me llevas por donde debo de ir. Recuerda a quién perteneces. ¿Cómo podemos vivir una vida piadosa sin recordar que somos la posesión exclusiva de Dios? Alguien que nos redimió, que pagó el precio para rescatarnos a través de la sangre de Jesús, que nos llamó de las tinieblas en las que nos encontrábamos a su luz admirable. Cuando comprendes que eres la propiedad exclusiva de Dios,
Piensas mejor las cosas que haces, los lugares a los que vas, las palabras que dices, los sentimientos que albergas, los hábitos que tienes y el entretenimiento que consumes. Si pertenecemos a Dios, ¿no debería nuestra vida caracterizarse por una vida orientada hacia Dios, que es la traducción de piedad? Yo no sé si vosotros habéis sido educados de esta forma en la que en casos decían, cuando vayas por ahí, cuando salgas, recuerda que eres mi hijo, compórtate, compórtate como mi hijo. No sé si escuchasteis esta expresión. Nosotros en casa la verdad es que siempre hemos evitado poner sobre la espalda de nuestros hijos la responsabilidad de ser hijos de pastor. Muchos hijos de pastor se han visto sobrepasados por las exigencias que se hacían sobre ellos, recriminando cualquier conducta y esperando siempre que fueran el modelo a seguir para el resto de los jóvenes. Es que eres el hijo del pastor. Nosotros evitamos esta etiqueta, ponerla sobre ellos, pero no llevarla en el corazón. Yo siempre he deseado que mis hijos se comportaran y recordaran que, bueno, tú eres mi hijo, eres el hijo del pastor. No eres un joven más, no eres un niño más. De alguna forma espero que te comportes de tal manera que no me avergüences. Yo tengo que dar gracias a Dios porque no es que he tenido suerte, no, he tenido la bendición de que Dios me ha dado hijos que me hacen sentir muy orgulloso, sobre todo no por sus logros personales, que los tienen y muchos, y me han superado en todos los sentidos, sino por su actitud, su entrega y su amor al Señor, ¿no? Y ver que están en sus caminos. La Biblia nos dice, no sois vuestros propios dueños, por tanto, honrad con vuestro cuerpo a Dios. Y Pablo, en la carta a los romanos, cuando se va a presentar, sabéis que su deseo era pasar por Roma para venir a España hasta lo último de la tierra, llevar el Evangelio, y es consciente de que para llegar aquí necesita el apoyo de los romanos, pero Roma no es una iglesia fundada por él, no le conocen, y escribe esta carta para presentarse, es una carta de presentación para que le conozcan. Por eso es una de las más teológicas, si no la más teológica, del Nuevo Testamento, porque quiere que conozcan cómo piensa él en cuanto a las cosas del Señor. Pero hoy comienza la carta diciendo que a él se le ha dado la gracia del apostolado y ha sido enviado a conducir a las naciones a la obediencia de la fe. Y dice en el verso 6, entre ellas estáis incluidos también vosotros que habéis sido llamados a ser santos. Es decir, el hecho es que Pablo es enviado a que las personas abracen, obedezcan a la fe, pero esto lo que quiere decir es que es un llamamiento a la santidad, a vivir una vida de piedad orientada hacia Dios. Y un poco más adelante en el capítulo 14 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cuando vienes a Jesucristo, tu sentido de identidad está ligado a Él. Lo que determina quién eres no es tu origen étnico, ni tu género, ni tus antecedentes, ni tu ciudadanía, ni tu partido político, ni tu situación social o económica. Lo determinante es que perteneces a Dios. Y cuanto más estás con Cristo, más querrás ser como Él. Mientras más lo estudies, más querrás imitarlo. Cuanto más lo ames, más piadoso te vuelves. En segundo lugar, Pedro nos va a decir que la piedad tiene que ver con la ciudadanía. Es que eres un peregrino. La palabra peregrino que usa Pedro proviene del latín peregrinos, que significa extranjero. Ese término se formó a partir del prefijo per, que ya estudiamos en el mensaje anterior, cuando hablábamos de perseverancia, pasar a través de lo severo. Pues per significa a través de, y agrie, de donde viene egrinus, significa campo. Por tanto, un peregrino era uno que pasaba a través del campo, porque no tenía allí su residencia. En la antigua Roma se llamaba peregrinos a las personas que vivían en territorio romano sin ser romanos. Por tanto, era un término para designar a los forasteros, a los que eran extranjeros. Uno de los conceptos más importantes que Pedro expresó fue precisamente el de ser un viajero que pasa por la vida en su camino al cielo. Y esta idea no era original de él. Ya la encontramos siglos antes en el Antiguo Testamento cuando, por ejemplo, el rey de Egipto le pregunta al patriarca Jacob cuál era su edad y Jacob le responde, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Jacob se sentía como un peregrino porque
él tenía una promesa de una tierra y caminaba hacia esa promesa, pero sabiendo que donde estaba no era el lugar que Dios había designado. Por tanto, toda su vida era un peregrinaje hacia un destino determinado por Dios en el futuro, una promesa de una tierra que Dios le daría. David también expresó la misma idea cuando dice, ante ti somos extranjeros y peregrinos. Pero, sin embargo, es Pedro quien realmente toma este concepto en serio y lo enfatiza. En la primera epístola comienza la carta diciendo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los escogidos que viven como extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y aquí hay una idea que se nos puede escapar, porque evidentemente Pedro escribe a creyentes que seguramente se convirtieron en Jerusalén, pero luego por diversas circunstancias, por crisis económicas, por persecución religiosa, tuvieron que huir y terminaron dispersándose por todo el imperio, por todas estas provincias que Pedro menciona en la carta. Pero se refiere a ellos como extranjeros, no porque vivan en el extranjero, sino por considerar que el creyente es alguien, como Cristo decía, mi reino no es de este mundo. No, mi reino, mi ciudadanía, donde yo pertenezco, no está en este mundo. Por tanto, estoy de paso y estoy transitando por territorios, por nacionalidades, pero sin embargo, siempre en todos ellos soy un extranjero. De hecho, en el verso 17 dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y evidentemente no se refiere al tiempo en el que viváis fuera de Jerusalén, sino todo el tiempo de vuestra vida. Y además luego en el capítulo 2 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Y aquí contrapone el ser extranjero y peregrino con los deseos de la carne. Porque sois extranjeros, batallad contra, podríamos traducir los deseos de la carne, como dice en Romanos 12, con ser amoldados a la cultura de este siglo, de este mundo. No os adaptéis, no cojáis la forma de pensar de este mundo, porque no sois de este mundo. Este mundo no es tu hogar y no vas a estar aquí mucho tiempo. Y cuando te das cuenta de eso, cambia tu forma de ver el mundo. La casa o el piso en el que vives no es tu hogar permanente. Tienes una mansión con tu nombre en el cielo esperando para ti. Tus cosas no son tan importantes como piensas. Un día, todas ellas van a terminar un mercadillo de segunda mano. Me impresionó mucho cuando mi madre falleció. Antes de que falleciera, se vino a vivir con nosotros los 2 últimos años de su vida. Y dejó la casa en la que había vivido desde que yo nací. Yo nací en la casa, en el piso que ella vivía en Coruña. Por tanto, cuando se vino a vivir, no recuerdo ahora, pero llevaba más de 50 años viviendo allí. Y no sé vuestra experiencia, pero uno acumula. Todos los rincones de la casa estaban llenos de cosas. Cuando se vino para nuestra casa, todo lo que se trajo cabía en una maleta. Todo lo demás, los muebles que tanto quería, porque eran de madera y los compró cuando se casó y las había hecho un ebanista y ya no se hacen así, esos muebles que eran tan antiguos y que a mi hijo que vivía allí no le gustaban nada, en cuanto ella no estuvo se deshizo, lo regaló, alguno lo vendió. Toda su ropa, en cuanto falleció, la regalamos y sus cosas también, todo lo que, sus ollas que tanto apreciaba y que tanto le habían costado, pero que no estaban adaptadas para una cocina de inducción, no nos servían, todo se regaló. Al final, todo lo que conservamos de toda una vida acumulando cabe en una maleta pequeñita, algunos álbumes de foto y poco más, ¿verdad? Y esto es lo que te va a pasar a ti también. Todo lo que tú atesoras, todo lo que para ti es tan importante, tu descendencia, tus herederos, lo apreciarán algún detalle, alguna cosita y el resto lo regalarán, lo darán, lo venderán en segunda mano o algo por el estilo. Lo único que vas a poder acumular de tu riqueza es lo que inviertas en el reino de Dios, lo que envíes por delante, ¿verdad? Como inversión en el reino. Eres un peregrino, un viajero, un caminante, un residente temporal, y tu verdadera ciudadanía está en los cielos, como expresa Pablo cuando escribe a los Filipenses, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No eres un ciudadano de la tierra que va hacia el cielo, eres un ciudadano del cielo que está pasando por la tierra. ¿Entiendes la diferencia?
es necesario que recuerdes siempre a dónde vas y a quién vas a ver. Cuando alguien se va asemejando más a Jesús, una de las señales de que eso está ocurriendo es que desea cada vez más estar donde Él está. La Biblia dice en Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto era tan importante para Pedro que al final de su vida, justo, recordáis que ya cuando escribe sus cartas, él es consciente de que tiene que dejar este cuerpo mortal y así lo expresa en una de ellas. Es consciente de que le queda muy poco tiempo de vida. Y las últimas palabras que tenemos escritas de su mano al final de la segunda carta, ya en el último capítulo, él va a hablar acerca de su anhelo. ¿Qué es lo que le espera ahora que sabe que se acaba su vida? Y escribe, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Porque esperamos esto. Tenemos que vivir de tal forma que Dios no encuentre nada reprochable en nuestras vidas, que encuentre que nuestras vidas se asemejan a la vida de Jesús, que nuestro carácter reproduce el carácter de Jesús, que podamos presentarnos y Él se sienta orgulloso de llamarnos sus hijos. Este mundo no es tu verdadero hogar, estás aquí por un tiempo breve, tu hogar eterno te espera. Y termino ya con la tercera cosa que nos enseña Pedro, y es que la piedad tiene que ver con la mayordomía. Por tanto, lleva a cabo tu tarea, haz tu trabajo, eres un evangelista. Un mayordomo, entendemos que es alguien que representa a un propietario, lleva a cabo fielmente los deseos de su dueño, actúa en su nombre y hace lo que él haría en cualquier situación. Pablo escribe a los Corintios, somos embajadores en nombre de Cristo. Y piensa en ello, porque tú eres un embajador de Cristo. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál será entonces tu misión? Pues tu misión es traer en toda oportunidad gloria a Dios a través de tus palabras, tus obras, tus pensamientos y tus acciones. Pedro dice en este pasaje que estamos estudiando, mas vosotros sois linaje escogido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Para crecer en la piedad, tenemos que esforzarnos en mantener una buena conducta. Nuestras acciones, nuestras actitudes tienen que ser tan buenas que incluso que aquellos que tratan de acusarnos de hacer algo malo se avergüencen y no encuentren argumentos, porque hemos hecho tantas cosas buenas por ellos que no podrán ocultarlas. Y tendrán que reconocerlo, al menos el día que Cristo venga y no puedan mentir, tendrán que decir, no, es verdad, se han portado bien, han hecho cosas buenas, han actuado de una forma correcta. Mirad, no sé si conocéis a René Zellweger, o no sé cómo se pronuncia bien, Zellweger, bueno, como sea. Ella se hizo famosa por el diario de Bridget Jones, pero fue la actriz escogida para representar a Judy Garland en la película de Judy, precisamente. Judy Garland es la actriz del Mago de Oz, del musical El Mago de Oz, lo recordáis por eso, ¿verdad? Icónica. Se creía que su vida era angelical porque era la imagen que se nos había hecho crecer, pero la realidad era muy diferente. Entre bambolinas, detrás de las pantallas, su vida era terrible. Tenía problemas de autoestima, sufría depresión, era adicta al alcohol y a las drogas. Además tenía problemas financieros importantes, crisis nerviosas. Se había casado muchas veces y había fracasado en todos sus matrimonios. Tenía dificultad en su relación con los hijos. Tenía dificultades profesionales. Al final desarrolló tendencias suicidas. Y a los 47 años fue encontrada muerta en un baño en un piso alquilado en Londres. 47 años, ¿no? La cuestión es que se hizo ahora esta película, Judy, que intenta recrear estos últimos años de la vida de Judy Garland. Y como decía, la actriz responsable fue René Zellweger,
Y ella se esforzó al máximo por transformarse en la imagen de Judy. En una entrevista ella decía que se sumergió en todas las cosas de Judy. Leyó todo lo que pudo sobre Garland, recibió clases de música, estudió coreografía, estudió la voz de Judy para imitarla, estudió los gestos, la postura, la forma de caminar, la forma de hablar de Judy, usó prótesis, usó lentillas, pelucas, vestidos para imitarla. Durante el rodaje, cada día se sentaba en la silla de maquillador durante 2 horas para que la transformaran a la imagen de Judy Garland. Y la verdad es que todo esfuerzo dio resultado, porque le premiaron con el Oscar a la mejor actriz por esta película. Y personalmente puedo apreciar la dedicación de una persona a su oficio, pero solo hay una persona como la que yo quiero ser, y esa es Jesús, ¿verdad? La diferencia es que ella tenía que transformarse en Judy de fuera hacia adentro, mientras que nosotros estamos llamados a transformarnos a la imagen de Jesús desde dentro hacia afuera. La Biblia dice que puedo ser como Jesús, precisamente siendo transformado por el Espíritu de día en día. Pero si un actor o una actriz están dispuestos a esforzarse tanto para aprender a representar a alguien que no son, ¿cuánto más nosotros deberíamos de estar dispuestos a esforzarnos para representar a Jesús? Y no ocurrirá lo que decía, que un día me voy a despertar y ya está, ya soy como Él. Hay cosas que debo de hacer para saber quién era y cómo era Jesús. Y cuanto más aprenda de Él, más hambre tendré en mi corazón de ser como Él. Y más cuenta te darás también de que algo de Jesús está surgiendo en tu vida, haciéndote diferente. Para ello tenemos que sumergirnos en todas las cosas de Jesús. Así es como te asemejas a alguien, estudias todo sobre su persona y lo reproduces. De la misma manera que una gran actriz se sumerge en un personaje hasta convertirse en él, tienes que sumergirte en Jesús para ser más piadoso, más como Él. Y sí, es verdad, se requiere esfuerzo, se requiere trabajo, se hace falta diligencia. Para eso es necesario ponerlo a Él primero y dejar que Él sea el Señor de tu vida. Lee los evangelios, todo acerca de Jesús, las cosas que hizo, las cosas que dijo. Hazte constantemente esta pregunta tan importante que muchas veces hacemos referencia a ella. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Si viviera mi vida, si estuviera en esta relación que me parece tóxica, ¿cómo trataría Jesús a sus enemigos? ¿Cómo trataría Jesús a cada persona? Si la piedad es ser más como Jesús, recuerda esto. Jesús siempre supo que era Hijo de Dios. Él vino a la tierra como peregrino para llevar a cabo una tarea que solo Él podía hacer. Y luego regresó al cielo para preparar un lugar para ti, de modo que puedas seguir sus pisadas y unirte a Él. Y cuanto más caminas en sus pasos, más en sintonía estás con la voluntad de Dios. Vamos a orar. Me gustaría invitarte a que pudieras considerar, porque si salimos de aquí pensando que no tengo nada que hacer, he fracasado. Todos tenemos que trabajar en nuestro ser interior. Hay tantas aristas. Hemos recibido golpes que han producido roturas en nuestro caparazón, y cada una de estas roturas produce aristas cortantes que hieren a otros. Y tenemos que limar esas esquinas para que dejen de hacer daño y podamos ser de bendición como Jesús, ¿verdad? Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y voy a invitar al grupo de intercesores que estén aquí al frente. Si tú necesitas ayuda, necesitas más fuerza que la que tú tienes, y estoy convencido que es así, te animo a que vengas al frente y podáis poneros de acuerdo para orar por esto, y estoy convencido de que Dios responderá. Y os animo a que nos marchemos de aquí con una tarea, y es pensar en qué área de mi vida tengo que empezar a trabajar, qué cosas tengo que empezar a hacer para ser más como Jesús, para sumergirme en todas las cosas de Jesús. Te animo a que no pierdas ninguna oportunidad. Los jueves nos reunimos para estudiar la Biblia. Es una muy buena oportunidad para adquirir un conocimiento más profundo. No dejes de venir a los estudios bíblicos, e igualmente de participar en los grupos de conexión, porque ahí verás cómo Dios obra a través de los hermanos, a través de los dones que ha dado,
para ministrarse unos a otros. Y en ocasiones te usará a ti para ministrar a otros. Y ahí descubrirás y conocerás cómo es Jesús también. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias. Queremos bendecirte y agradecer tu amor por nosotros, que es un amor incondicional. Sin esa incondicionalidad no podríamos estar ante tu presencia, sin temor de ser fulminados y expulsados. Pero tú nos declaras que somos aceptos en el amado, que somos tus hijos, que somos tu especial tesoro. Y aunque no nos sentimos así muchas veces, por fe creemos que tú no mientes y que es verdad lo que tú dices. Y esto nos hace sentir seguros, Padre. No buscamos ni necesitamos la aprobación de nadie más. Nos basta con que tú sonrías, Señor, que podamos ver tu rostro y tu rostro se vuelva hacia nosotros con esa muestra de complacencia. Y Padre, oramos para que realmente podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo. Sabemos que encontramos información en tu palabra, Señor, pero más que esto, en la intimidad contigo, en la comunión contigo. Y queremos, Señor, hoy abrirte nuestros corazones, pedir a tu Espíritu Santo que pueda hacer esa obra que Pablo describe, Señor, cuando habla de que mirando a cara descubierta la gloria del Señor como por un espejo, refiriéndose a la Biblia, somos transformados de gloria en gloria a la imagen de su Hijo, Padre. Y es lo que anhelamos, ser transformados, cada vez mejores para ti. Y para que podamos ser usados por ti para provocar en otros el deseo de conocerte a ti. Padre, oramos para que tú bendigas a tu pueblo y se pueda levantar como luz en medio de tantas tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén.